Buen día. Hoy vamos a trabajar lo que es el monomio o término algebraico. Entonces, un monomio o término algebraico está constituido por un número y por una o varias letras que se relacionan a través de la multiplicación. Las letras pueden estar elevadas a exponentes enteros no negativos. Por ejemplo, eh, si yo combino este número con esta letra, esta expresión se denomina un monomio. O puede estar también, por ejemplo, un número, digamos menos 3 cuartos, y la letra elevada a un exponente. Este exponente debe ser un entero no negativo. O, por ejemplo, si tengo este número combinado con estas letras a través de la multiplicación, entonces aquí solo debe haber la operación de multiplicación entre el número y las letras correspondientes. No puede existir signos de suma o resta donde se combinen los números y las letras. Entonces, estos serían ejemplos de monomios. Veamos los elementos de un monomio. El número recibe el nombre de coeficiente y las letras con sus respectivos exponentes se denominan la parte literal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este caso, 3x al cuadrado y, este numerito 3 que generalmente se escribe en la parte de adelante se denomina el coeficiente. Y lo que hace parte de las letras con sus respectivos exponentes se denomina la parte literal. Si tenemos este caso, menos 4 quintos a al cuadrado b c al cubo, este menos 4 quintos sería el coeficiente y esto correspondiente a las letras con el respectivo exponente será la parte literal. Bien, en la escritura de monomios debemos tener en cuenta algunos casos especiales. Por ejemplo, cuando el coeficiente es 1, digamos que si yo tengo una expresión así, 1x al cuadrado y, el coeficiente es 1, pero este coeficiente 1 no se acostumbra a escribir, entonces este monomio lo puede escribir sencillamente x cuadrado y. De tal forma que si aquí no aparece nada, hay que suponer que el coeficiente es el 1. Si tenemos este caso, cuando el coeficiente es menos 1, no se acostumbra a escribir el 1, el menos hay que escribirlo, entonces este monomio yo lo puedo escribir como menos a al cuadrado b a la 3 o b al cubo. Entonces recordemos que si aquí no aparece número, se supone que es el 1. Bien, vamos a mirar este otro aspecto especial en los monomios. Cuando el exponente es 1, refiriéndose a el exponente de la parte literal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, x a la 1, y a la 2, cuando este exponente es 1, tampoco se acostumbra a escribir. Entonces, esto se puede escribir x, y elevado al cuadrado. De tal forma que si una letra no tiene exponente, hay que suponer que su exponente es 1. Si yo tengo, por ejemplo, menos 3m a la 4 n a la 1, esto lo puedo escribir sencillamente como menos 3 m a la 4 n. Si esta n no tiene exponente, hay que suponer que es 1. Y finalmente,
cuando el exponente de la parte literal de alguna letra es 0. Entonces, ¿qué sucede cuando el exponente es 0? Si yo tengo 3x a la 0, toda cantidad diferente de 0 elevada a la 0 es 1. Entonces, esta me está representando un 1. Y como aquí hay una multiplicación, me daría 3 por 1, 3. Entonces, cuando el exponente de la letra es 0, esa letra, esa potencia se reemplaza por el 1. Y 3 por 1 da 3. Quiere decir que me genera un término constante. Este se llamaría un término constante. Entonces, si por ejemplo yo tengo este caso, menos 4x a la 0, y a la 0, esto me estaría generando un término constante. Este sería 1 y este sería 1. Me quedaría menos 4 por 1, menos 4 por 1, menos 4. Y me genera un término constante. Entonces se puede suponer que estos términos constantes, un número, su parte literal está elevada al exponente 0. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a desarrollar este ejercicio, el cual me da en la primera columna los términos, en la segunda columna me pide que calcule el coeficiente y en la tercera que escriba la parte literal. Entonces, para el primer término hay que mirar el número que va en la parte de adelante, ese sería el coeficiente menos 8, y lo que respecta a las letras con sus respectivos exponentes sería la parte literal. Entonces sería x al cubo b a la 4. Para el segundo, como aquí no hay número escrito, ya sabemos que el coeficiente es un 1 y la parte literal sería a al cubo b a la 5 c a la 1. Para el siguiente, el coeficiente sería 5 y la parte literal sería x, y, z. Y para el último, el coeficiente sería menos 2 y la parte literal sería m al cuadrado n al cubo p a la 4. Bien. Grado relativo de un término. Entonces, el grado relativo se refiere al exponente que acompaña a cada letra. Por ejemplo, si yo tengo menos 4, este término, x al cuadrado y a la 5, entonces el grado relativo con respecto a la letra x será igual al exponente que tiene esa letra, en este caso el 2. Y el grado relativo con respecto a la letra y es el exponente que tiene la letra y, en este caso es el 5. Si tenemos este otro ejercicio, 2 quintos a la 3b. Entonces veamos, el grado relativo con respecto a la letra a es el exponente que tiene la letra a, en este caso sería el 3. Y el grado relativo con respecto a la letra b es el exponente que tiene la letra b. Como no tiene exponente, debemos suponer que su exponente es el número 1. Entonces ese grado sería 1. Bien, grado absoluto de un término. El grado absoluto no es más que la suma de los exponentes de las letras que hacen parte o que forman la parte literal del término. Por ejemplo, si yo tengo menos 10 x a la 3 y me preguntan por el grado absoluto, entonces para tener en cuenta el grado absoluto debo tener en cuenta el grado de la x. Entonces el grado de la x
Sencillamente es el exponente que acompaña a la x, en este caso es 3. Más, digamos que vamos a sumarle el grado que tiene la y. En este caso, el grado que tiene la y es el exponente que acompaña a la y. En este caso sería el 1. Y estos dos se suman para hallar el grado absoluto. Entonces 3 más 1 sería igual a 4. Ese sería el grado absoluto de este término. Veamos este otro caso. Si tengo 5 m a la 4n z a la 2, entonces me piden el grado absoluto. Entonces aquí tengo la m, el grado de la m, grado de la n y el grado de la z. Estos tres grados los voy a sumar. Entonces el grado de la m es 4, que sería este. El grado de la n sería 1, que es la letra, el exponente que acompaña a la n. Y finalmente el grado de la z, el grado relativo sería 2, que es el exponente que acompaña a la z. Y esta suma me dará el grado absoluto. Entonces el grado absoluto sería 4, 5, 7. Este sería el grado absoluto. Bien. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a completar esta tabla. Me piden el coeficiente. Ya sabemos que el coeficiente es el primer numerito que nos encontramos, este de aquí. Y nos piden a calcular el grado relativo con respecto a la x, es el exponente de la x, sabemos que es 2. Con respecto a y no tiene exponente, entonces se le coloca el 1. Y con respecto a la z, el exponente es 3. Entonces la suma de estos tres grados relativos me da el grado absoluto. Entonces serían 3 y 3, 6. El coeficiente del segundo término es 5, el grado relativo de la x es 3, el grado relativo de la y es 4 y el grado relativo de la z, como no tiene exponente, se supone que es 1. Se suma 7 y 1, 8. Ese sería el grado absoluto. Y finalmente, el coeficiente de este término, por no tener allí números, se supone que es 1. El signo se coloca menos. El grado de la x es 1, el grado de la y es 1 y el grado de la z es 1, porque no aparecen los exponentes. Suponemos que es 1. Y si lo sumamos me daría 3. Bien. Vamos a mirar lo que son términos semejantes. Entonces decimos que dos o más términos son semejantes y tienen la misma parte literal. Quiere decir que deben tener las mismas letras acompañadas de o afectadas de los mismos exponentes. Entonces si yo tengo estos términos, como tienen la misma letra y está afectado el mismo exponente, en este caso 1, estos decimos que son términos semejantes. Si tengo, por ejemplo, x al cuadrado y menos 10x al cuadrado y 2x al cuadrado y, observemos que todos tienen la misma parte literal. X está elevado al cuadrado, x al cuadrado y x al cuadrado, y a la 1, y a la 1 y y a la 1. Estos serían términos semejantes. Entonces decimos que son términos semejantes. Por el contrario, si yo tengo, por ejemplo, menos a al cuadrado b, 4ab al cuadrado, estos
dos términos no son semejantes, porque aquí, aunque tienen las mismas letras, aquí a está elevado al cuadrado y aquí a está elevado a la 1. Igualmente para b aquí está elevado a la 1 y acá b está elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que por no tener los mismos exponentes, no son semejantes. Su parte literal no es la misma. Difieren en los exponentes. Bien, completemos esta tablita. Entonces dice, parte literal, digamos que este es el primer monomio y este es el segundo monomio. Entonces, parte literal se refiere a la letra que la acompaña. Entonces, del primer monomio es x, del segundo monomio es x. ¿Tienen la misma parte literal? Sí. Entonces, ¿son semejantes? Sí, son semejantes. La parte literal del primer monomio aquí sería a al cuadrado b a la 4 y del segundo monomio sería a al cuadrado b a la 4. ¿Tienen la misma parte literal? Sí. Entonces, ¿son semejantes? Sí. Para la tercera fila sería el primer monomio sería la parte literal xy y para el segundo monomio la parte literal sería xy. Observe que aunque tienen las mismas letras no están afectadas de los mismos exponentes. Entonces este tiene exponente 1 y este tiene exponente 3. Quiere decir que no son semejantes. Y finalmente la última fila, la parte literal del primer monomio es a y la parte literal del segundo monomio es b. Como no son iguales sus partes literales, quiere decir que no son semejantes. Bien, suma y resta de monomios. Para sumar o restar monomios es necesario que tengan la misma parte literal. Vamos a iniciar nuestro estudio con la modelación a través de figuras geométricas. En este caso, la parte literal vamos a decir que está representada por el área de las figuras. Entonces, si recordamos, este cuadrado grande tiene un área de x cuadrado. Entonces, aquí, este cuadrado grande, el área es x cuadrado y x cuadrado. Estas tres cuadrados me están representando 3x cuadrado y estos cuadrados de acá me estarían representando 2x cuadrado. Si sumamos o contamos cuántos cuadrados tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5x cuadrado. Veamos la siguiente. Si los cuadrados están pintados de color negro, entonces ya me están representando menos x cuadrado y menos x cuadrado. Son 3. Entonces sería menos 3x cuadrado. Y estos de color blanco me están representando x cuadrado. 2x cuadrado. Recordemos que cuando las figuras tienen diferente color, pero la misma forma yo puedo tratar de eliminar. Entonces yo podría tratar de eliminar 2 cuadrados de aquí y 2 cuadrados de acá. Y me queda sencillamente un cuadrado de color negro que sería este de aquí. Entonces me daría menos x cuadrado. Y veamos este otro. En este caso tengo 2x cuadrado que está representando por este que es x cuadrado, este que es x cuadrado. Recordemos que el área de estos rectángulos es x, 3x. Miremos que estas figuras no tienen la misma área. El área de rectángulo es x y el área de los cuadrados es x cuadrado. Y si observamos la forma tampoco es la misma. Entonces en este caso no podría sumar yo cuadrados grandes con estos rectángulos. Entonces básicamente lo dejo indicado 2x cuadrado y 3x. Esto indica que estas figuras no son semejantes. Luego no las puedo sumar. ¿Listo?
Bien, veamos este último caso de figuras. Entonces, aquí tengo cuadrados grandes, tengo 1, 2, 3, 4, que me están representando 4x cuadrado. Aquí tengo rectángulos 1, 2, 3, 4, que sería 4x. Aquí tengo cuadritos pequeños 1, 2, 3, que me están representando el menos 3. Aquí tengo cuadrados grandes, pero negativos serían 1, 2, 3, 4, 5. Sería menos 5x cuadrado. Aquí tengo rectángulos 1, 2, 3. Por ser de color negro sería 3x. Y finalmente tengo cuadritos de color blanco. Tengo 1, 2, 3, 4 que me están representando el número 4. Entonces, si quisiera yo reducir este conjunto de figuras aplicando la condición de que dos figuras del mismo tamaño pero de color diferente se pueden anular, entonces veamos qué nos da. Comencemos con los cuadrados grandes. Entonces tengo 4 cuadrados grandes y acá tengo de color blanco y acá tengo 5 de color negro, entonces yo los podría eliminar. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y me queda solamente un solo cuadrado grande de color negro. Entonces, si tenemos en cuenta x 4x cuadrado menos 5x cuadrado, este me genera solamente un cuadrado de color negro, menos x cuadrado. Vamos a mirar los rectángulos. Aquí tengo 4x y por acá tengo menos 3x. Veamos qué sucede. Puedo cancelar 3 rectángulos de color blanco y 3 de color negro y me queda 1 de color blanco positivo, entonces quedaría 1 positivo, quiere decir que es de color blanco. Y finalmente entre los cuadritos pequeños aquí tengo 3 de color negro y acá tengo 4 de color blanco y los puedo cancelar. 3, acá cancelo 3 y me queda 1, entonces quedaría representado por el más 1. Quiere decir que esta expresión me representa, ¿sí?, la expresión final al combinar estas figuras geométricas. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar ya cómo vamos a sumar términos semejantes. Entonces, para sumar términos semejantes, vamos a sumar los coeficientes. Aquí tengo 3, sus coeficientes sería 1 más 1 más 1. Recordemos que si aquí no tiene coeficientes se supone que es 1. Entonces 1 más 1 más 1 sería igual a 3. La parte literal de cada uno de ellos es x. Entonces el resultado sería suma de coeficientes y parte literal sería 3x. En la siguiente, el coeficiente del primero es 2, el coeficiente del segundo es 5, 2 más 5 me da 7, la parte literal es x al cuadrado, luego el resultado sería 7 unido con su parte literal que es x cuadrado. Seguimos con las expresiones que están en la tercera, en esta fila, tercera. 4 sería el coeficiente, luego seguiría 3, luego menos 2. Y esto me daría 4 más 3, 7, menos 2 daría 5. Y la parte literal sería AB. Entonces el resultado sería 5 y la parte literal AB. Luego, el primer coeficiente es menos 5, el segundo sería 3 y el tercero sería menos 2. Veamos cuánto me da esta suma. La suma de los negativos sería menos 7, menos 5 menos 2 sería menos 7, más 3 sería menos 4.
y la parte literal sería x cuadrado y. Quiere decir que el resultado es el coeficiente menos 4 unido con la parte literal que es x cuadrado y. Finalmente, este no tiene coeficiente, se supone que es un 1, más 5, que es el segundo coeficiente, menos 10, que es el tercero. Hacemos la operación de los coeficientes, 1 más 5 daría 6, y 6 menos 10 daría menos 4. Entonces daría, y la parte literal sería mn al cuadrado. Quiere decir que el resultado sería, el coeficiente es menos 4 y la parte literal sería mn al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, para sumar términos semejantes, basta que sumemos los coeficientes y se coloca la misma parte literal. Bien, vamos a hacer estos ejercicios. Me dicen que calcular el perímetro de las figuras geométricas dadas a continuación. El perímetro es la suma de los lados de la figura, del contorno. Entonces este es un cuadrado, quiere decir que por aquí hay una x y aquí hay una x, ¿sí? Entonces para calcular el perímetro basta que sumemos sus coeficientes. Los coeficientes de estos términos son 1, entonces se suma 1, 2, 3, 4 y se coloca la misma parte literal. Este sería un rectángulo. En un rectángulo sus lados opuestos tienen la misma longitud, o sea que este es 2y y este opuesto a este de acá sería y. Entonces el perímetro sería sumar, estos no tienen coeficientes, se supone que es 1 y 1. Perímetro sería sumar los coeficientes 2 y 2, 4 y 1, 5 y 1, 6. Entonces sería 6y. Para este caso, miramos que tenemos coeficientes en x. Entonces, para el perímetro, primero sumo esos coeficientes que tiene la x. Este no tiene coeficientes, se supone que es 1, este tampoco, y este tiene coeficiente 6. Si lo sumo me daría 1 más 1, 2, más 6 daría 8. Y es correspondiente a la parte literal en x. Y estos otros, que son términos constantes, hay que sumarlos aparte. Entonces estos términos constantes se suman aparte. Entonces si sumo los términos constantes me daría 10 más 9, 19, más 7, 26. Y estos dos no los puedo sumar porque no son semejantes. Entonces lo dejo indicado. Para esta otra me daría un rectángulo. Recordemos que en el rectángulo este lado debe medir lo mismo que este de acá, que es opuesto. Y este de aquí mide lo mismo que este, entonces este será x más 1. Entonces, observemos que tenemos términos en x semejantes con la misma parte literal x y términos constantes. Entonces primero sumamos los coeficientes de los términos en x. Sabemos que si no tiene coeficientes se supone que es el número 1. Entonces se sumaría 1, 2, 3, 4 para hallar el perímetro. Sería 4 y la parte literal es x. Y para los términos constantes tengo el 1, el 3, el 1 y el 3. Si lo sumamos me daría 3 y 3, 6, 7, 8. Positivo. Y ese sería el perímetro. Y finalmente, para este caso, tengo un pentágono, tengo 5 lados, ¿sí? Cada lado mide 12x, entonces sería sumar 12x 5 veces, que lo puedo hacer sencillamente a través de una multiplicación de 5 por 12 y le coloca la misma parte literal. Entonces aquí me daría 5 por 12, 60 y la parte literal sería x. Repito, este sería sumar
12x 5 veces. Entonces, para no sumar 12x, 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 sencillamente podemos multiplicar el número de veces que se repite ese 12, que son 5, y se le coloca la misma parte literal x. Bueno, eso es todo sobre la primera parte de términos o monomios. Muchas gracias.